que estoy poniendo ahí, ¿sí? Si ustedes observan, este pedacito va a estar dado en función de beta 1 y este debería ser beta 2, no de beta 1. Ahí está. Ahí está esa expresión. Muy bien. ¿Cómo hice esto? Pues miren, vean ustedes. Me interesó poner y encontrar el término HGOH, esa cosita que tengo ahí, ese par de concentraciones, esa relación de concentraciones, y son esas las que tengo aquí. Si ustedes observan, sería esa partecita. Mercurio OH entre mercurio. Bien así. Y también en beta 1 tendría esos dos términos que me interesan, que sería mercurio OH, para encontrar entonces, en este caso, si yo utilizo el término en función de betas, y Profesor, quiero. Sí. tengo una duda. ¿Perdón? Tengo una duda. En la parte de la... Hable un poquito más fuerte. Sí estoy hablando fuerte. En la parte de la K de formación, en la parte de K de formación, ¿no lleva el exponente? ¿El OH? ¿Cuál exponente? En K de formación 2. El 2, Pero, porque no se balancea o algo así, como lo que hicimos abajo en la beta 2, o se queda así. Esa es mi duda. no, porque si lo hacemos, esa KF2, Ajá. pues se convierte en beta 2. Ok. Si usted se fija, aquí mi equilibrio es mercurio OH más 1OH para dar mercurio con 2 OH. Ok, sí, Entonces, ya entendí. tenemos mercurio con 2 OHs y Y como reactivo mercurio OH con multiplicado el... con 1OH. ok, sí, ya entendí. Gracias, profesor. La reacción ya está balanceada, además. Ok, entonces, tenemos nosotros que traté de este término, de esa constante que está ahí marcada, ¿sí? Yo me fijo que tengo la concentración de mercurio con 1H, que es esta, entre la concentración de mercurio, y me sobra el OH, ¿sí? Y entonces el OH está dividiendo y pasa del otro lado multiplicando. Por eso, en este término, vamos a tener beta 1 por OH. Mientras que para el otro término, que queda en función de beta 2, me interesa que digamos, tenga la concentración de mercurio OH2 entre la concentración de mercurio. Entonces, en la expresión de beta 2 vamos a tener mercurio OH2 entre la concentración de mercurio libre. Entonces, aquí observando eso, pues veo que la concentración de OH al cuadrado, que es la que me sobra para tener exclusivamente estos dos términos. Y en este caso está dividiendo y a la hora de pasarla del otro lado va a quedar multiplicando finalmente. Y por eso me queda beta 2 multiplicada por OH al cuadrado. ¿Ok? ¿Preguntas hasta esta parte, por favor? No, profesor. No, profesor. Ok. Entonces siempre vamos a tener que hacer eso, profe. Bueno, no es la única manera de hacerlo, pero ahorita la forma en que me estoy dirigiendo, cuando nosotros querramos expresarlo en función de un coeficiente que voy para allá y ahorita se los presento, nos va a quedar en función de beta 1, de beta 2, pero también, con todo rigor, lo podemos hacer de la siguiente manera.
De hecho, qué bueno que me preguntan esa parte, porque esta misma constante que yo estoy poniendo ahí, la puedo poner beta 2, ¿sí? Esa misma expresión la puedo poner como la multiplicación de la KF1 por la KF2, KF1, y que va a estar multiplicada por KF2. KF2. Entonces, ahorita la van a ver, ¿sí? Esa expresión, y la voy a hacer grande para que la vean, aunque ahorita la hago más chica. Beta 2 es igual a KF1 por KF2, ¿sí? Si yo quiero, y mientras que acá, por ejemplo, también en beta 1, pues la puedo poner en función de que va a ser igual, en este caso en particular, igual a KF1. Si ustedes observan, pues es igualita ese término para beta 1 y KF1. Entonces, ahí está. Entonces, en esa expresión, beta 1, y de hecho es igual a KF1. Entonces, yo bien lo puedo poner en función de beta 2 o lo puedo poner en función de KF1 multiplicado por KF2. Nada más que si yo lo hago así, me va a ocupar más espacio, pero perfectamente lo puedo poner, y de hecho lo voy a hacer nada más en este caso para que ustedes vean que cómo quedaría si lo pusiera en función de KF1 y KF2. Ahora, ¿de qué va a depender si lo pongo en función de uno o de otro? Bueno, va a depender de la especie que yo tengo como equilibrio principal. En ocasiones me va a salir una expresión más sencilla si lo hago con beta 1, beta 2, beta 3, beta n. Y en ocasiones, dependiendo de lo que yo tenga, va a ser más fácil poderlo manejar como KF1, KF2 o constantes parciales. Como en este caso, y en la mayoría de los casos que vamos a estar resolviendo, ocupa menos espacio el poner beta 1 y beta 2, pues voy a preferir en la mayoría de las ocasiones, pues ponerlo en función de beta 1 y beta 2. Pero ahorita estoy fabricando la otra expresión, que sería la que ahorita les voy a poner. Ok. Ahí está. La puedo poner de las dos maneras. Voy a recorrer este. Y entonces ustedes vean que me ocupa un mayor espacio. Entonces, para nosotros el espacio pues va a ser importante porque quiero que tengamos todo el desarrollo del alfa en una misma diapositiva, y si la pusiera en función de KF2 no me alcanzaría. Bueno, pues entonces, por el momento se las dejo ahí. Ahora, cuando yo pongo eso, precisamente ya lo pongo en función de lo que queda adentro de la, ¿cómo se llama? De las llaves. Lo que queda dentro de la llave, ya sea en el caso de las constantes de formación, o ya sea en función parciales, o ya sea en función de las constantes globales, ese pedacito que yo estoy subrayando aquí, ese pedacito, y que está adentro de la llave, es lo que nosotros conocemos como el coeficiente
de reacción secundaria o coeficiente de reacciones colaterales. Entonces eso lo voy a sustituir por la siguiente expresión. Ay. Eso que yo tengo precisamente en la parte donde están la llavecita, eso se llama el alfa de mercurio en función de OH. Así se llama, ¿sí? Y se representa, ¿sí? Mercurio, y la partícula con la que está teniendo un equilibrio secundario se pone adentro de un paréntesis. Entonces, una vez que yo tengo eso, la expresión que tengo allá arriba, me quedaría de esta manera. Ay, no dice nada. No. Ay. Ay, chihuahuas, ¿dónde está? ¿Será que estoy teniendo problemas? Ah, pues aquí está. Ya la puse aquí. Ahí está. La expresión que voy a tener es mercurio condicional. Va a ser igual a la concentración de mercurio, que es por eso mi interés de factorizarlo, multiplicado por el valor de alfa de mercurio en función de OH. Entonces, esta expresión va a ser muy importante y la voy a encerrar. La voy a encerrar para que la tomemos en cuenta y no se me olvide. Muy bien. Pues todo digamos, este desarrollo que hice fue precisamente para que yo tuviera esta expresión simplificada. Algo muy semejante tendría que hacer para el caso del establecimiento de el alfa, el coeficiente de reacción parásita para la etilendiamina. Entonces, para hacer eso, pues voy a empezar nuevamente con mi equilibrio principal y ahora me voy a enfocar exclusivamente en la partícula etilendiamina. Esa partícula etilendiamina que está ahí, pues va a tener, como habíamos visto anteriormente, va a tener varios equilibrios también de protonación. En este caso van a ser de protonación. Entonces esos equilibrios van a estar representados, ¿sí? Su concentración, en primer lugar, su concentración condicional va a estar dada por etilendiamina más etilendiamina protonada una vez, más etilendiamina protonada 2 veces. Y entonces, ese término me va a interesar a la hora de establecer la concentración condicional de etilendiamina. Ustedes ven que también aquí momentáneamente tenemos esta expresión en donde ya factoricé y me queda en función de esos términos semejantes al caso del mercurio, y que a final de cuentas los equilibrios que yo voy a tener parciales de protonación de etilendiamina, ahora ya tengo una duda.
No sé si la etilendiamina, no recuerdo si la etilendiamina se protonaba 2 veces o 3 veces. Creo que 2 veces, ¿no? Según yo, Sí, dos profesor, veces. dos veces. Sí, dos veces. Ok. Entonces, lo que voy a hacer aquí, voy a poner que etilendiamina, voy a poner el equilibrio global también, Mejor, pero... que acepta 2 protones. ¿Mandé? Ajá, de toser. Apúrate, que te daré, luego tarde, que ya es tarde. Me van a dar las 8, María. Ya me lo acabo para hacerlo. Ahí está. Si quiero poner también el equilibrio global de protonación, pues tendría esto que acabo de poner. Y obviamente tengo relacionadas a esos equilibrios sus respectivas constantes de formación parcial, de protonación parcial, y que están a un ladito, que las acabo de poner, para el caso de las constantes parciales, y para el caso de las betas, tendría estas. Ojo, otra vez, ese equilibrio, esta constante va a representar a esta, ¿sí? Aquí no hay una beta que directamente esté y que sea igual a KF2. Entonces, al igual que lo hicimos para el metal, pues ya tenemos sus expresiones, ¿sí? Equilibrios, constantes de formación parcial, constantes de formación global, la expresión de concentración, ¿cómo se llama? Condicional para el caso de la etinendiamina, y si se hace algo muy semejante a lo que se hizo para el metal, para el mercurio, pues vamos a tener que finalmente me va a dar una expresión de etilendiamina condicional que va a estar dada por etilendiamina. Después de haber hecho la sustitución por beta 1 y beta 2, me quedaría de esa manera. Finalmente tendríamos que la expresión de alfa respectiva y la expresión de constante de concentración condicional serían las que estoy presentando ahí. ¿Sale? Entonces, de esta, la que me interesa es esta expresión. Y la voy a hacer un poquito más grande. Se subió antes que yo, ma. Antes. Fue la primera que subió. Ok. Pues bien. Tenemos la expresión de etilendiamina condicional va a ser igual a la concentración de etilendiamina libre multiplicado por el alfa de etilendiamina en función de H+. ¿Dudas para el establecimiento de esta expresión? Creo que no. No, profe. No. ¿Ok? No. Pues bueno, entonces ahora me va a interesar la otra partícula. La otra partícula es el complejo. Entonces, Profesor, voy a hacer... profesor, ¿Sí? un favor, ¿puede regresar ¿Sí? la anterior? ¿Puede regresar la anterior? ¿Sí? Ok, Ya está. sí, muchas gracias. Ok. Entonces, para el caso
del complejo formado pues me voy a percatar que exclusivamente el complejo condicional va a ser igual al complejo libre. No hay otra partícula porque nosotros de las tablas que la otra vez consultamos vimos que no había un complejo mixto y que el complejo ya formado pudiera tomar una partícula OH o una partícula H más. Entonces, como no hay un equilibrio secundario asociada a esa partícula que nos interesa, que en este caso es digamos, el complejo. Pues entonces ahora lo único que me interesa es establecer que mercurio, el complejo de coordinación de mercurio con etilendiamina, pues va a ser igual a esa expresión. Muy bien. Si yo quisiera de alguna manera ponerlo en función de alfa, pues tendría que poner algo como, si quiero forzar el asunto, pues tendría que poner que esta expresión debería de ser igual a esto. Ahorita se los presento, permítanme. Va a ser igual a alfa y debería de ser igual a alfa de HG N2. Ahí. Permítanme un momentito. En función si yo quisiera forzar el asunto, tendría que poner que la concentración condicional del complejo sería igual a la concentración del complejo libre multiplicado por el alfa de el complejo en función. Y pues obviamente no está en función de nada, de otra partícula, entonces tendría que quedar el paréntesis vacío. ¿Sí? Si es que yo quisiera forzarlo para que tuviera la misma estructura que los demás. Bueno, pues una vez que nosotros ya tenemos esa expresión, pues también la voy a marcar para que sea fácil de encontrarla, porque la voy a necesitar. Entonces, en este caso, también les recuerdo que ese equilibrio que yo tengo ahí está expresado como una beta 2 de formación de complejo, del complejo de mercurio con etilendiamina. De hecho, hay una nomenclatura que posteriormente voy a empezar a seguir. Ahorita no lo voy a hacer. Pero para que sea más fácil poder seguir de qué betas 2 estoy hablando. ¿Sí? Por ejemplo, en esta beta 2 es la constante de formación del equilibrio principal. Pero ustedes ya vieron que existe una beta 2 de protonación de la etilendiamina y también existe una beta 2 de formación de complejos de mercurio con OH. Entonces, en algún momento dado tendré que etiquetarlos de una manera adecuada para que yo no me confunda entre beta 2 de uno, de un equilibrio con otro beta 2 de los demás. Y también les había comentado que puesto que nosotros tenemos que por lo menos uno de estos equilibrios ya está
condicionado, pues me daría pie a establecer una beta 2 condicional. Entonces, una vez que hay equilibrios condicionales secundarios, la expresión que yo voy a utilizar en realidad es esta, es esa. Muy bien, pues entonces yo lo que quiero poner es esa beta 2 que es del equilibrio principal, ponerlo en función de las concentraciones condicionales y que ya está ahí expresado en esta ecuación que estoy marcando con mi cursor. Si quisiera además ponerlo en función de las concentraciones condicionales que ya, y de alfas, que para eso estuve haciendo todo este procedimiento, pues yo tendría que esta beta 2 condicional va a ser igual a el complejo condicional, pero aquí ya está el complejo condicional va a ser igual al complejo multiplicado por el alfa del complejo en función de nada, en realidad. Yo le puedo quitar esa alfa en cualquier momento, lo único que sí sé es que esa alfa va a valer 1. Entonces, esto que yo estoy poniendo ahí, esa alfa vale 1. Entonces, vale 1. Ok. Y en el caso de Mercurio, pues va a estar multiplicado por su alfa, y de hecho tengo que quitar una cosita porque ya no le quité la prima. Ya cuando nosotros sustituimos por el alfa, pues lo que me queda va a estar sin primas, ¿eh? Entonces, ahí está. Y esa sería mi expresión de beta 2 condicional. Si yo quiero tratar de encontrar la expresión de otra forma y que quede en función de una constante conocida, en este caso, constante conocida, óigase, en función de beta 2, rearreglo estos términos y pongo todas las especies, y de hecho también tengo que quitar aquí las primas. Ahí está. Quité las primas. Y entonces rearreglo todos los términos que están en función de concentraciones y los términos que están en función de alfa. Por lo tanto, después de haber rearreglado, me doy cuenta que esos términos en función de concentraciones es precisamente lo que yo conozco como la beta 2 original. O sea, esta partecita, voy a llevar mi marcador. Esto que tengo ahí, que queda en función de concentraciones, pues lo estoy sustituyendo precisamente por beta 2 y me quedan las alfas, la relación de alfas, pues, a un lado. Finalmente, como me interesa también saber cuál es el logaritmo de la constante beta 2 condicional, pues voy a sacar el logaritmo de ambos lados de la igualdad. Y si saco el logaritmo de ambos lados de la igualdad, me va a quedar que sería logaritmo de beta 2, ahí está, condicional, va a ser igual a log de beta 2 más el logaritmo de la relación de alfas de las diferentes especies que están involucradas en el equilibrio principal. ¿Sale?
claro que podría hacer todavía, desarrollar esta expresión y me quedaría pues en una relación de exclusivamente y de logaritmos como los voy a presentar en un momento más. Pues bueno, pues voy a hacerlo, porque no tengo digamos, no tengo esa expresión ya preparada. Entonces, tendría que ser menos logaritmo y menos logaritmo y me tendría que quedar algo como esto. Ahí está. Me tendría que quedar logaritmo de beta 2 más logaritmo de alfa de mercurio del compuesto de coordinación menos el logaritmo de alfa de mercurio en función de OH menos el logaritmo de alfa cuadrada de etilendiamina en función de H+. Y también podría yo modificar de una vez donde ya sustituyo. Voy a suponer que ya saqué el logaritmo y entonces tendría lo siguiente. Ahí está. Esto lo saqué por la regla de los logaritmos, ¿sale? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No. No, profesor. No, No. profe. Sí, profesor. ¿Sí? No, Si hay preguntas, háganme. no nos faltó, Sí. bueno, según yo, todas las alfas tienen que estar en función de una partícula. Entonces, tenemos una alfa que está en función de OH y una alfa que está en función de H. ¿No se supone que debimos haber hecho el cambio de la alfa de mercurio? ¿Por la expresión completa? ¿A eso te refieres? Ajá, ya ve que tenemos la pusiera función de... 1 más beta 1. Ajá, ya ve que tenemos 1 más beta 1 por OH, por la concentración de OH. Sí, ¿No nos por eso. conviene con la KW cambiarla a Sí. H más para que las dos estén en función de la misma partícula? Ok, sí, ese es un paso posterior, pero hasta el momento tenemos esto, y sí, se puede hacer, y de hecho se hace, ¿sale? Lo que dice su compañero es que a final de cuentas estamos en el tema de complejación acidez, y nos convendría ponerlo todo en función de una sola partícula. En el caso de mercurio con OH, tenemos que esa expresión la podemos sustituir, o digamos, la concentración de OH por KW entre H más, y ponerla ya en función también, el alfa de mercurio en función del H más, ¿sale? Eso es lo que dice su compañero. Entonces, si nosotros hacemos eso, lo iba a presentar un poco después, pero déjenme ver qué horas son las 8:05. Híjole, no. Lo que les voy a proponer es que eso ustedes lo hagan, por favor, porque a mí me interesa ya avanzar un poquito más en este caso y quisiera presentarles el cálculo, cómo se hace el cálculo para terminar ya con la ecuación general y cómo saldría, digamos,
Si yo quiero calcular el logaritmo de la constante de formación global beta 2 de este equilibrio principal y que lo vea cómo va a quedar en función de pH, tengo 25 minutos y me gustaría avanzar eso porque la tarea que ustedes, algunas de las tareas que van a hacer tienen relación con eso. Lo que su compañero menciona es que, por ejemplo, esa expresión que yo ahorita estoy subrayando, lo único que tendrían que hacer es sustituir OH y ponerlo en función y que cada OH va a ser igual a KW entre H más. Entonces, una vez que hacen eso, nosotros vamos a poder cambiar esta expresión, esa expresión a KW entre H más, y ya en lugar de ponerlo en función de OH, lo podemos poner en función de H más. ¿Sí ven? Entonces quisiera avanzarle en la otra parte, ¿sale? Un poquito más adelante lo haré, y a lo mejor eso queda claro también con el ejercicio que vamos a hacer de Excel, aunque no tengo la expresión ahí, pero sí vamos a retomarlo a la hora de que nosotros hagamos nuestro ejercicio en Excel para tratar de terminar, y es lo que voy a compartirles ahorita. Yo les voy a pedir también, por favor, que ustedes vayan tomando notas siempre, por favor, para que, digamos, lo que no vean aquí y lo que ustedes están viendo, pues obviamente se aprende más si ustedes lo van haciendo junto conmigo. Por ejemplo, quiero que abran su hoja, abran Excel y algunas cosas las van a hacer, pero otras no las van a hacer. Por ejemplo, ustedes, en este caso, quisiera que me dijeran cuáles son los valores yo ya tengo preparado, pues, una parte de esta hoja de Excel y es la que yo les estoy presentando. Entonces, si yo quiero graficar cómo sería el logaritmo de beta 2 condicional, en primer lugar, yo estoy poniendo aquí mercurio más 2 partículas de tilendiamina para dar el complejo de coordinación, el compuesto de coordinación. Y entonces, aquí yo tengo que el metal es mercurio, el ligante es tilendiamina y el número de partículas de tilendiamina son 2. Lo que les quiero hacer notar es lo siguiente. Si ustedes observan, cuando ahorita en donde yo puse mi cursor, inclusive aquí donde tengo mercurio, para que sea más fácil que ustedes lo vean. En donde tengo mercurio, la celda B2, ahí está, celda B2, ustedes van a ver que esa celda B2 está marcada en la parte superior izquierda y que está en chiquito porque eso no lo puedo hacer grande. No he encontrado la manera de que esto se haga grande del tamaño que yo quisiera para que ustedes lo pudieran ver, pero créanme que del lado izquierdo tienen la etiqueta de la celda que es B2, o yo tengo en este caso. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que quiero que noten es que cuando yo quiero trabajar y quiero hacer algo, por ejemplo, que no me quede en función de beta, de columna B2, de la B2 hasta la 150, o de columna B3 o de DE, lo que voy a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, aquí tengo log de beta 1 de protonación, sigo siguiendo la notación de colores
Recuerden que etilendiamina está en azul, mercurio está en verde. Y entonces, por ejemplo, bueno, aquí me falta el igual, ¿verdad? Es decir, igual. Y en todas les tendría que poner igual. Y quiero que por favor me digan cuáles son cuál es el logaritmo de protonación de la etilendiamina. Ustedes lo debieron de haber apuntado la clase pasada. Por ahí revísenla. Entonces, quiero que también esta hoja de Excel que yo les voy a presentar les sirva de una manera general para algunos ejercicios que son relativamente parecidos. Entonces, ¿y por qué quiero eso? Porque posteriormente, si yo establezco esta hoja, en muchos de los ejercicios que hagamos, ya después, y que veamos cómo se van a calcular las constantes condicionales, ya no les voy a repetir cómo se está haciendo algunos pasos. Al principio sí, pero poco a poco ya no les voy a repetir cómo se hacen porque eso nos lleva tiempo. Bueno, pues entonces vean ustedes, lo que les quiero hacer yo notar, por ejemplo, es que esta celda sería la B8, la de log de beta 1, donde está el valor de 12. Yo ahorita nada más le puse el valor de 12, pero no recuerdo cuál es el valor de las constantes de formación, de las constantes de protonación de la etilendiamina. Ahorita las podemos revisar, pero en donde yo tengo el 12, y nada más lo puse así para ver que esté funcionando bien lo que pretendo, vean ustedes que el nombre de esta celda, yo se lo cambié y se lo cambié acá. Del lado izquierdo, ¿sí? En la parte superior, abajito de donde ustedes tienen el menú de archivo, ahí aparece el nombre de la celda. Si yo le doy un nombre, esa celda ya va a tener un nombre siempre, y en este caso lo estoy poniendo de la siguiente manera. Le pongo allí, de hecho, le pongo aquí, que esa celda, a partir de este momento, se llama LB.1LH. Y esa es una notación simplificada. ¿Qué quiere decir la L? Quiere decir el logaritmo. ¿Qué quiere decir B? Pues sería beta. Tengo un punto porque si no le pongo el punto, en ocasiones el sistema piensa que es una celda que sería la celda LB1. Y entonces, para que no se vaya a la celda LB1, esa etiqueta yo le incluyo el punto y posteriormente le incluyo LH. LH porque estoy con la partícula L, que es el ligante, y que se está protonando. Entonces ahí yo lo que estoy poniendo es que es el logaritmo de beta 1 de la protonación del ligante. Y así lo hago para la beta 2, en lugar de tener LB.1LH, pues voy a tener LB.2LH. La beta 3 sería LB.3LH y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, para calcular el valor de pKa, pues yo aquí en esa parte tengo que el pK1 va a ser igual a logaritmo de beta 1 de L en función de H. Para calcular el valor de beta 2, bueno, voy a quitar esto, voy a quitar esta condicional para que sea más fácil. Entonces, el valor de pK2 en este caso va a ser igual a log de beta 2 menos log de beta 1. Entonces, si ustedes, por ejemplo, el pK1 es igual al beta 1, ahí ven ustedes que es 12, perfectamente es 12, es igual.
Pero en el caso de, para calcular el pK2, pues yo tengo que hacer una resta de dos constantes globales. Beta 2 menos beta 1, como lo da la ecuación. Para el caso de pK3, si lo tuviéramos, 30 menos 22. si lo tuviéramos, tendríamos que poner, voy a quitar estas condicionales porque ahorita no las quiero trabajar. Entonces, pK3 sería log de beta 3 menos log de beta, perdón, log de beta 4 menos, aquí estoy mal, log de beta 3 sería log de beta 3 Debería ser Menos 8. menos log de beta 2, 30 menos 22. ¿sale? Y para este debería de ser, Log de beta 4. voy a menos quitar log de beta 3. condicional. Entonces, ahí tendría que ser log de beta 4. Recuerden que ahí ya Log de está, beta 3. digamos, en cierta forma. Ahí está. ¿Sí? Bueno, pues lo que hice fue suponer que tengo dos de los valores de log de beta hasta 4. Entonces, con estos log de beta 4, puedo y debo de calcular los valores de pK. Si ustedes ven, el proceso opuesto sería para encontrar log de beta 2, tendría que sumar pK1 más pK2. 12 más 10 me debe de dar 22. Para el log de beta 3, tendría que sumar estos tres números, que sería pK1, pK2 y pK3. Sería 12 más 10, 22 más 8, 30. Para el cálculo de beta 4, el log de beta 4, yo tendría que sumar pK1, pK2, pK3 y pK4. Y entonces me saldría 34. De esa misma manera lo hago para, o lo podría hacer para los log de beta 1 del metal en función de OH. Y bueno, pues les dije que yo lo único que hice fue poner números para que viera que está funcionando bien. Bueno, ya me tienen cuáles son los valores de las constantes de protonación para el etilendiamina y cuáles son las constantes de formación de complejos para el mercurio. La protonación, ¿Sí? profesor, una es 10.11 ¿Sí? y la otra es 7.3. Ok, 10.11 11, me dijiste. sí, Sí. y ¿Y 7.3. la otra es cuánto? 7.3. 7.3. 7.3. Entonces, para obtener el log, 18.31. porque lo puse en función de... Ya la beta 2 sería 18.30 y digo 18.41, ¿no? Ok, 17, ¿no? 17.31, ¿no? Sí, sí. 41. 41. 17.31. 41. Ok. Ahí está. Muy bien. Esta no existe. Esta tampoco existe. Entonces, si ustedes observan pK3, pues obviamente da un número que no debería de estar. Por el momento, no hagan caso de estos dos valores. Precisamente para eso le puse las condicionales para que no apareciera eso. Entonces, nada más tenemos dos. Y las constantes de formación de complejos de mercurio con OH, ¿cuáles son? 10.3 y 21.7. 10.3. Sí. ¿Y el otro? 21.7. 21.7 me dicen. Sí. Ok. Entonces este no existe, este otro tampoco existe, los borro. Igual, me salen números que no deberían de salir ahí, porque nada más tenemos PKC1. Ojo, PKC1.
Sí, recuerden que cuando tenemos complejos, tenemos que normalmente se trabaja con constantes de disociación de los complejos y en ocasiones le ponemos como PKC o en su momento o de lo contrario le ponemos como PKD. Yo prefiero utilizar PKC porque en cierta forma me está diciendo que es una constante de disociación de complejación. Y el PKD podría confundirlo con el menos logaritmo de la constante de distribución o de reparto cuando estemos viendo extracción. Y bueno, por otra parte, nosotros sabemos que en el caso del complejo formado no tiene ningún equilibrio y entonces tendríamos que borrar esto. Pues los pKs en realidad ni siquiera tiene, o pKs o pKcs, no los tiene, y en lugar de decir que es de cero, porque podríamos pensar que sí existen y es de cero, más bien no existen, y entonces no debería de tener un cero, ¿sale? Muy bien, pues entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer en este caso es, voy a graficar, voy a tratar de encontrar la constante condicional beta 2 condicional en función de pH. Y para eso, construí esta tabla. Para los que no saben hacer este tipo de tablas, que tienen una ligera ventaja con respecto a las que hacemos a manita, se puede construir de esta manera. Yo pongo el título, pH, le pongo punto 1, y entonces, con esta información me voy hasta pH de 14, que me interesa hacerlo así. ¿Ok? Entonces, ya que tengo eso, lo que voy a hacer es incluir el título de la columna, ¿sí? Y entonces incluyo el título de la columna, marco, incluyendo el título, y le voy a dar clic derecho, y después se abre el menú, y entonces donde dice obtener datos de tabla rango, ahí le doy clic. Y entonces dice, ¿dónde están los datos de la tabla? Pues están de H20, y sí, efectivamente, H20 hasta H161. Le digo, sí, esos son. Y dice, ¿la tabla tiene encabezados? Y está ahí marcado, sí. Entonces, yo cuando le doy clic, que sí, me va a aparecer esta nueva ventana. Yo le voy a decir que la cierre y que descarte. Y entonces ya tengo, pues digamos, la primera columna como la puse del lado izquierdo. Sin embargo, me voy a regresar. No la quiero así, para que ustedes vean la diferencia. ¿Ok? Entonces, en la segunda parte me interesa, porque recuerden que los valores de alfa que se expresaron están en función de H más. Entonces, si están en función de H más, lo que voy a hacer es que yo voy a poner una ecuación para que ese valor de pH lo convierta en concentración. Y entonces, para ponerlo en función de concentración, lo voy a poner de la siguiente manera. Lo voy a poner como 10 a la menos pH. Hay por ejemplo, si tengo 10 a la menos pH y le saco el menos logaritmo a esa expresión, ¿sí? Me va a dar que eso es la concentración. Por ejemplo, cuando tengo el pH de 0, vean ustedes que cuando yo marco esta celda,
me está poniendo pH, ahí directamente pH. ¿Sí lo ven? Para que en lugar de que me ponga B21, B22, B20, me ponga algo que tenga relación con lo que yo estoy buscando o con lo que yo estoy haciendo. Y entonces ya mi expresión, si ustedes la ven aquí, y de hecho la voy a hacer más grande para que sea más visible para todos ustedes. Tengo que esto es 10 a la menos pH. Esta notación la pone de manera automática. Lo que sí me interesa es que esto me está quedando en función de pH, ¿sale? Muy bien. Entonces, la ventaja es que después, cuando yo exprese ponga las expresiones, en lugar de tener B21 al cuadrado, y que de repente son tantas las constantes y las expresiones, que de repente digo, bueno, ¿y qué es B21? Aquí nosotros lo vamos a poder hacer sin ningún problema y vamos a poder entender que el H más quedó en función del pH. Muy bien. Entonces ya tenemos esa parte. Ahora, la otra parte que es importante es que yo necesito calcular el valor de alfa, de M en función de H más. Pero primero voy a calcular el alfa de L en función de H más porque es más fácil y más evidente lo que quiero hacer. Si ustedes recuerdan la expresión, a ver, si la puedo recuperar. Ay, caray. Híjole, no voy a alcanzar. A ver. ¿Dónde quedó? Aquí está. A ver si me la puedo copiar. Ahí está. Ahí está. Esta es la expresión 1 más beta 1 por H más. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Mi expresión le voy a poner 1 más beta 1. Es al lado, Pero profe. ojo, es beta. ¿Eh? En la de al lado. Es al lado. Ah, sí. Sí, gracias. Sí. 1 más. Entonces, lo que voy a poner aquí, pues va a ser también, recuerden que yo tengo puros logaritmos. A lo mejor tendría que poner, no, lo voy a poner así. Entonces, así como le hice que el H más queda en función de pH, lo voy a poner en función de el beta 1, lo voy a poner en función del log de beta 1. Entonces, si quiero hacer eso, ahora lo que voy a hacer, y de hecho hubiera estado mejor si le hubiera puesto de una vez beta 1. Pues yo creo que sí lo voy a hacer, pero bueno, ya no me da tiempo de hacerlo, pero lo que sí quiero es que, por ejemplo, vean ustedes que lo puedo poner en función de beta 1, del log de beta 1, y entonces, así como tiene sentido digamos, la expresión de H más y que me queda en función de pH, aquí beta 1 me va a quedar en función de log de beta 1 y multiplicado ¿por quién más? Por la concentración Pues de por que está en la H tabla. más. Pero la concentración de H más está aquí. Entonces, por ejemplo, tendría que poner eso multiplicado por la concentración de H más. Y ahí está la concentración de H más. Más, ya nada más termino esto en un minutito. Le tendría que poner más 10 a la
¿Cuál es el siguiente? Log de beta 2. Ahí está log de beta 2. Y todo esto multiplicado por h más, ¿sí? Al cuadrado. Y entonces me sale un número muy grandote, obviamente. Pero recuerden que para que no me salga tan grande, le voy a sacar el logaritmo. Para que eso tenga más sentido. 17.41. Muy bien, pues hasta ahí lo voy a dejar. En sus tareas 3 y 4, porque ya les abrí la 1 y la 2 y ya las pueden hacer. ¿Sí? Ayer uno de sus compañeros me recordó que no lo había hecho y entonces esa tarea 1 y 2 la van a poder hacer hasta el sábado y las tareas 3 y 4 que les voy a subir las van a poder hacer del viernes hasta el lunes. Es decir, va a haber empalmados, en algún momento podrían estar haciendo la tarea 1, 2, 3 y 4 si lo hacen el sábado, ¿sí? O el viernes. Entonces, me interesaba llegar hasta acá. Ok, nos vemos entonces el martes en la mañana. Oiga, profe. Y vamos a empezar con esta, sí. ¿Cuándo nos va a subir las grabaciones de las clases? Se las voy a subir, yo les mando un correo y les voy a subir la grabación de la anterior, no me acuerdo si grabé, pero creo que sí, en alguna creo que no grabé, pero si tengo la grabación de antier y la de ahora, se las voy a subir, ¿sí? Okay. Les voy a poner el vínculo para que ustedes las puedan revisar. Ok. Ok, gracias. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí, chicos. Profe, Gracias. profe, Sí. perdón, lo que pasa es que yo me di de alta el día de ayer y no sé cómo entrar a las tareas o cómo todo eso que está mencionando ahorita. ¿Te diste de alta el día de ayer? Sí. Bueno, vas a entrar. La facultad les dio a ustedes un correo que es número de cuenta @quimica.unam.mx. ¿Sale? Sí. Te vas a ir a cursos y ahí en cursos vas a poner como login, y de hecho ahí está la indicación, como login, tu correo, y como password vas a poner la clave para entrar a inscribirte. Una vez que estés ahí, vas a poder ver las tareas que ya están definidas, pero no las vas a poder hacer porque lo primero que debes de hacer es leer los documentos que están ahí ya puestos, y hay una pequeña actividad en donde tú tienes que decir que ya los leíste y que estás de acuerdo en cómo se está llevando el curso o cómo se va a llevar y cómo se va a evaluar. Y una vez que haces eso, te va a poder permitir hacer un examen diagnóstico, y una vez que termines el examen diagnóstico, vas a poder abrir la tarea 1. Y con la tarea 1 ya hecha, vas a poder abrir la tarea 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Ah, ok. Entonces si no sería puedes entrar en cursosquimica.unam.mx en Moodle. Ok. Sí. ¿Sale? Si no puedes entrar, me mandas un correo, por favor, a ver qué se puede hacer. Ok, se lo mando del mismo de la facultad, del correo de la facultad. Sí, a mi correo que yo tengo, ya sea que yo lo revise en Jesús GB UNAM, tú me lo mandas, ¿sale? Ok, sí, muchas gracias, profesor. Ok. Sí, profesor, Bueno. estoy en la página de cursos y no me aparece ese curso. Igual ¿Sí? me di de alta ayer con usted. Entonces no sé si usted nos tenga que inscribir o algo así porque no me aparece el curso. Ok. Lo que tienes que hacer, y ahí está la instrucción, es que si no te aparece así, tendrías que reiniciar otra vez ¿cómo se llama?
el buscador, o al menos me parece que la página de cursos, y tendrías que ponerle me parece que el correo que normalmente usas, no el de, ¿cómo se llama? No el que tiene tu número de cuenta, sino otro correo. ¿Sale? Me parece que debe ser de Gmail y ese lo utilizas. Y si no puedes entrar, me dices entonces. ¿Vale? Me escribes, por favor. Gracias. Bueno, ok, chicos, nos vemos entonces el martes. Bye. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Igualmente, bye. Bye.